bienvenidos al tiempo de entrevista, el tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy les propongo que nos acompañen durante la próxima media hora para hablar de varios asuntos que nos interesan a todos, pero especialmente de dos cuestiones que son fundamentales para nuestra sociedad: la educación, las universidades y el periodismo. Para ello, qué mejor que hacerlo en la compañía del actual presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y todo un referente del periodismo en Canarias. Ángel Tristán Pimienta, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí de nuevo. La verdad es que hemos podido hablar con usted en diversas ocasiones y siempre se nos hace interesante. Pero a mí hoy me gustaría empezar hablando de ese regreso a la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Usted es una persona muy vinculada con esta institución desde sus orígenes hasta el día de hoy. De hecho, es la segunda vez que ocupa este cargo de presidente. ¿Qué retos afronta en este momento? Bueno, los retos que afronto es intentar convertir en realidad el sueño de toda una sociedad que quería una universidad completa, digamos, es la palabra que se empleaba, ¿no? Han pasado muchos años desde aquellas primeras manifestaciones que reunieron hasta 350.000 personas en la calle, cada una de ellas, y la universidad ahora tiene unos nuevos retos para estar a la altura de aquellos sueños. Es cierto que los sueños siempre son muy elevados y que es difícil alcanzarlos, pero hombre, hay que intentar subirse una escalera para acercarse un poco a ese cielo, ¿no? La verdad es que usted siempre ha defendió en su momento, fue un impulsor de la creación de la Universidad de Las Palmas. Fui miembro de la comisión promotora. Efectivamente, y además siempre con el mensaje de que es una universidad creada por el pueblo y para el pueblo. Esto al final nos lleva a plantearnos también la importancia que tienen las universidades públicas en la educación y en nuestra sociedad. ¿Cómo ve la situación actual de la universidad pública en España? Pero fíjate, no es lo mismo el compromiso que tiene una universidad que fue creada por un aristócrata, por un dictador que necesitaba un baño de cultura, por un filántropo, por un empresario, que las hay en España muchas, ¿no?, que una universidad que fue creada por la sociedad. ¿Por qué no es lo mismo? Porque es la sociedad la que nos creó, además de que es la sociedad quien nos financia, ¿no?, y es la sociedad quien nos impuso un objetivo fundacional, que fue ser una universidad que no tuviera los vicios de las universidades del pasado, que no tuviera sandogamia, que tuviera gente comprometida, que le gustara el trabajo y sobre todo que aportara al PIB cultural y también al PIB económico de la sociedad. ¿Y usted cree que eso se ha conseguido? Se ha conseguido en parte, sin duda. La sociedad ha recibido mucho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como la Sociedad de Tenerife y la Universidad de La Laguna, ¿no? Pero yo creo que una parte de la universidad no ha podido zafarse de la endogamia de las fuerzas que tiran un poco hacia una zona de confort que es incompatible con el progreso, con la velocidad de progreso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a lo mejor no toda la masa crítica trabaja lo suficientemente en investigación, por ejemplo, ¿no? Hoy se ha hecho pública un informe de CID, Conocimiento y Desarrollo, una fundación muy importante. La preside Ana Patricia Botín, pero la podía presidir cualquier otra persona. Está compuesta por expertos que todos los años hacen estudios y concretamente dicen que las dos universidades canarias, pero en el caso que a mí me ocupa, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es una en las que más porcentaje de profesores que no hacen investigación hay. Entonces, claro, aquí esto es un problema, porque la investigación crea PIB. O sea, se suele decir que la inversión debe ser en relación con el PIB, pero también hay otras investigaciones y otras realidades que demuestran que mientras más investigación hay y mientras más inversión se invierte en las universidades para investigación, más aumenta el PIB, porque crea conocimiento. El conocimiento inventa, crea nuevas formas de progreso. Esto en realidad es una situación que muchos expertos comentan que es algo
típico de Canarias, o sea, ocurre en Canarias. En general en Canarias se investiga poco y la realidad es que sufrimos lo que se conoce como fuga de cerebros. Muchas de nuestras personas formadas aquí se van a investigar fuera. Esto, insisto, ocurre bastante en Canarias. ¿Por qué cree que ocurre esto en Canarias? Mira, yo cuando entré en la universidad, a mí me dio la impresión, con la gente que hablé, que el único que creía ciegamente en el método científico era yo, porque fui el primero en hacer encuestas de verdad, es decir, qué piensan los alumnos, qué piensan los profesores, con muestras de 1.300 alumnos, 1.400 profesores de los 1.500, el PAS prácticamente al completo, y también algo muy importante, porque hay muchos alumnos, primero, que no quieren estudiar en la universidad, y segundo, que no quieren estudiar en la universidad o de Las Palmas o de La Laguna, que quieren irse a otra universidad por su reputación o por estar lejos de los padres. Pero todo eso se cree, o sea, es puro horóscopo, no, yo pienso, me parece, los astros ahora están alineados así, no, hay que saber por qué. Entonces, encargué un estudio también a 3 profesores catalanes especializados en estudiar determinados datos sobre el ranking en las universidades públicas españolas, y, por ejemplo, una de las contradicciones que ellos vieron era que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estaba a la cabeza de España en descuentos de docencia por investigación, o sea, al que investiga se le quitan horas de clase, y sin embargo estaba en la cola de España en publicaciones y patentes. Eso es un anacronismo, es un oxímoron. O sea, si tú investigas más, tienes que tener más publicaciones y patentes. Tú lo que no puedes ser es estar a la cabeza en descuentos de docencia porque estás investigando y a la cola en publicaciones y patentes. Eso solo puede significar o que las investigaciones no son importantes o que no investiguen. Entonces, bueno, afortunadamente, gracias a eso se está poniendo remedio y se está notando. Se está notando porque si en los últimos 10 años se tramitaron 20 patentes, en el último año se han tramitado 10. Y además, más importante. Pero quiero decir, si no conocen la realidad verdadera de las universidades públicas, es imposible tomar medidas para corregirlo. ¿Hasta qué punto es decisiva que haya financiación destinada a la investigación? No, es fundamental, pero esa financiación tiene que ser, desde mi punto de vista, por objetivo. Es decir, lo que no puede hacer la Junta de Accionistas de las universidades públicas, que es la sociedad, y es el gobierno y es el Parlamento, esos son los accionistas de las dos universidades, de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna. No es la comunidad universitaria como algunos creen. No, la universidad, la autonomía. Mire, la autonomía no es la soberanía como la entienden los catalanes. La autonomía de las universidades es que usted tiene que administrarse, usted puede elegir a sus órganos de gobierno, usted puede elegir el camino, y suyo es el éxito y suyo será el fracaso también. Esa es la autonomía. La autonomía no es decir, aquí no manda nadie, yo con el dinero hago lo que me da la gana. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es aumentar la financiación, pero también que sea por objetivos. Oiga, hay una base para el mantenimiento y para el pago de los salarios y para los compromisos ya contraídos, y después todo lo demás debe ser en función de conseguir objetivos de mejora de calidad, aumentar los estándares de calidad, aumentar la tasa de éxito de los alumnos, la tasa de éxito docente, aumentar el número de publicaciones y patentes, porque lo que es bueno para Canarias no es tener una universidad, sea la de La Laguna, de Las Palmas o la que sea, ¿comprende?, que no progrese adecuadamente. La universidad, o sea, estamos viviendo en unos tiempos vertiginosos, donde los inventos están cambiando. Vamos a ver, yo una noche me acosté con la galaxia Gutenberg, con linotipias de plomo, que fundían el plomo, con tipos que se pegaban. Yo tuve que ir a cubrir el volcán de La Palma y lo tenía que radiar por teléfono, escuchándolo todo el mundo. Por ejemplo, en la Guardia Civil, creo que era en Fuencaliente, pues un corro escuchándolo, que el periodista de la provincia dictaba al periódico, en fin. Y ahora hacemos realidades virtuales en 3D para enseñar lo que ocurre con una erupción pero no volcánica. solamente eso. Yo, 50 años después, volví a La Palma, pero al volcán nuevo,
Y lo que yo hubiera necesitado 5 o 6 baúles y un tráiler entero, lo llevaba en la mano en el iPhone. Podía hacer fotos, podía escribir, podía mandar telegramas, podía, ¿sabes? Le quiero preguntar sobre el avance de las tecnologías y cómo están fluyendo también en el mundo de la información, pero antes, decía usted, hablaba de accionistas en la universidad pública. Lógicamente era un poco de... era una paradoja quizás. Está en la ley de reforma universitaria, la primera ley, que fue una ley socialista, que dice taxativamente que la universidad no es patrimonio exclusivo de la comunidad universitaria, Totalmente. que es de toda la sociedad. Pero al final el término accionista no deja de ser un término mercantil y viene muy bien ese comentario en el sentido, porque al final hay un debate muy interesante, Ángel, en el sentido de ¿tienen que ir las universidades o el sistema universitario más hacia un sistema donde la universidad pública tenga un mayor peso? ¿O es bueno que haya competencia con la universidad privada? Que ahí sí que lógicamente los criterios son criterios mercantiles más allá de los educativos. Vamos a ver, lo que pasa es que aquí hay personas partidarias de lo público, del statu quo, que no es de lo público, porque el interés público también tiene que ser progresista, no se puede quedar en una zona de confort. Yo estoy aquí, soy funcionario, hago lo que me da la gana, voy a clase cuando me da la gana, aprendo más o no aprendo más porque así estoy muy cómodo. No. El tener un criterio empresarial, hay empresas públicas también. La palabra empresa, como la palabra corporación, se le puede poner a una iglesia también si usted quiere. Una iglesia tiene que ser gestionada con mentalidad de empresa, con mentalidad empresarial. Con mentalidad competitiva, entiendo. Competitiva, claro, con mentalidad y de eficiencia y de eficacia en los servicios. Pero para ser competitivos es necesario competir con las empresas que se dedican a la educación privada en el ámbito universitario. No necesariamente. Para competir, la Ley Orgánica de Universidades dice que la autonomía de las universidades permite la competencia entre las propias universidades públicas. Puedes competir entre universidades públicas. Hay rankings que dicen que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está a medio camino en este ítem, o está en la última de la cola en este otro, o está la tercera por delante en el otro. Gracias a la competencia. Una invierte el dinero de una forma, el otro invierte el dinero de otra, una exige más a los profesores, otra exige menos porque hay, digamos, más corporativismo o más poder de un determinado sector sindical, y otras exigen más y ya están por arriba. Universidades privadas. Vivimos en una sociedad de libre mercado, somos una democracia social y de derecho, por lo tanto la parte social y la parte del derecho y que somos democracias liberales, pues hace que el sector privado y lo público y lo privado tenga una importancia. Que hay universidades privadas, como hay colegios privados y como hay gestión privada de empresas públicas y externas. Es decir, lo que hay que hacer es competir con calidad. Las universidades públicas tienen muchas ventajas. Primero, más tiempo en el mercado. Eso es una ventaja muy importante. Segundo, no tienen que preocuparse por la financiación, porque la financiación ya le viene dada por el conjunto de los accionistas de un Estado, que son los ciudadanos a través de los impuestos. Eso ya le viene dado. ¿Por qué muchas veces se cuelan y copan mercado las universidades privadas? Porque las universidades públicas, por ejemplo, han abandonado algunos segmentos porque no les ha interesado. ¿Qué sé yo? Pues si resulta que las prospecciones dicen que vamos a necesitar médicos dentro de 5 años y usted mantiene el mismo número de médicos que para cuando no se necesitaba, pues entonces aparece la Fernando Pessoa y pide el grado de medicina, y hay que dárselo porque cumple todas las condiciones. Ahora tenemos medicina en la Pessoa y medicina en las universidades públicas. Las universidades públicas son más baratas, tienen una financiación garantizada. ¿Cuál es su única arma para ganarle a la universidad privada? La calidad. La calidad de los servicios, la reputación. Yo le dije un día a un grupo de profesores que reputación no era ir de puta varias veces. Y eso hay que entenderlo, hay que competir por la calidad y hay que dar el mejor servicio posible a la sociedad. Las universidades públicas tienen ese compromiso vital,
un compromiso moral con la sociedad de mejorar. Las privadas no, las privadas la tienen con la cuenta de resultados. Esa es una reflexión interesante, pero hablaba usted de que las universidades públicas también son más baratas. Lógicamente también hay un sistema de becas muy potente para intentar que todo el mundo pueda acceder a la universidad. Yo le quiero preguntar por eso, por la equidad. ¿Realmente en el sistema actual todo el que quiere estudiar en una universidad puede hacerlo? Ahora que está tan de moda esto de la cultura del esfuerzo y de los privilegios que tienen algunos, como hemos visto que pues, al final con poco esfuerzo consiguen muchos resultados. Vamos a ver, ni todos los que tienen pocos medios, ni todos los que tienen muchísimos medios valen para estudiar una carrera universitaria, sea en la pública o sea en la privada. No todos valen. La pública tiene que tener, además hay una sentencia muy buena del Tribunal Constitucional, hay dos, la 131 y la 134/2013, el ponente fue Pascual Sala, que una de las cosas que dice, digamos, respaldando las normas de progreso y permanencia, era que las universidades públicas viven del dinero público y el dinero público no era infinito y por lo tanto había que utilizarlo con la mayor eficiencia, porque eso a su vez garantiza la equidad. Yo he participado en muchas entregas de premios de final de carrera. Le puedo hablar de dos casos que no estuve porque son señores que ya tienen 80 años, que es Pedro Betancor, catedrático de los más importantes médicos de Canarias, y Roberto Moreno, catedrático y el primero que introdujo los estudios de informática en Canarias, ¿no? Entonces, Pedro Betancor era hijo de unos pescadores de la aldea de Mogán, que tenía que ir en barca para estudiar en guía y que se levantaba a las 4 de la madrugada. Como me decía el otro día, mi futuro lógico era el de ser pescador en un barquillo. Y Roberto Moreno, su familia trabajaba de ayudantes en un cine y a él le gustaba rebobinar porque veía gente que rebobinaba aquello y tal, y entonces se metió a rebobinar y tuvo la oportunidad de empezar a trabajar y trabajó y se levantaba a las 5 de la mañana y toda la carrera, los dos la hicieron con matrícula de honor y con beca. Es decir, cualquier persona, si tiene voluntad y tiene tenacidad y tiene condiciones, puede llegar a lo más alto. Yo estoy cansado de entregar premios a estudiantes que proceden de familias muy humildes. Le iba a preguntar si esos casos son la excepción que confirma la regla o son la regla, pero entiendo que yo no diría que son la regla. Yo diría que el 50% de la regla. ¿Y el otro 50% qué influye? No, y el otro 50%... ¿Hay otros factores más allá de ese esfuerzo, de esa voluntad? Claro, que influyen? yo lo primero que le pregunto a un estudiante que me va a contar, digo, tú, si el viernes tienes un examen y tienes un botellón, ¿a qué vas primero? Y muchos me han dicho que al botellón, porque ellos ya saben lo suficiente para ir al examen al día siguiente. Ah, pues mira, pues a lo mejor el problema es el botellón. Vamos a cambiar de asunto. La verdad es que me parece súper interesante todo lo que estamos hablando, Ángel, pero vivimos en un momento de actualidad, de unos cambios que son muy rápidos en la actualidad, ¿no? Las cosas están cambiando a unas velocidades muy grandes, las cosas son muy distintas incluso a como eran hace 15 años, cuando, por ejemplo, usted era director del periódico La Provincia y se hacía un periodismo muy intenso en aquella época, yo lo recuerdo. Vivimos muchísimos asuntos que están marcando la actualidad. Yo le quiero preguntar por algunos. Y el primero es el auge de la extrema derecha. Esto quizás hace 15 años precisamente era impensable en un país como España, que acababa de dejar atrás una dictadura franquista. ¿Por qué cree que se está produciendo este auge de la extrema derecha? El auge de la extrema derecha se está produciendo en toda Europa. Pero en España digamos, nos está costando más, digamos... Ya, no, pero vamos a ver. En España, en la transición hubo extrema derecha, que fue la de Blas Piñar. Fraga hizo, en aquel momento, una operación muy interesante. Creó Alianza Popular y se integró una gran parte de aquella extrema derecha. Y si no de extrema derecha, sí de nostálgico del franquismo, que, como dice en Galicia, llama ya burro caballo, igual que sea burro caballo, es decir, puede ser una cosa, puede ser la otra. Pasan los años y entonces, dentro del Partido Popular, que fue la evolución de Alianza Popular, que fue creada por los 7 magníficos, que eran 7 exministros franquistas, por cierto, pero no todos eran igual de franquistas.
ni todos eran igual de pragmáticos. Fraga fue quizá uno de los menos franquistas de todos ellos y el más pragmático de todos ellos, con mucho, y el más inteligente en ese sentido, ¿no? Entonces, pervivían varias almas que se notaban además, se notaban perfectamente. Había demócratas cristianos, había gente que procedían del movimiento que eran pragmáticos conservadores, otros que se les veía más el rejo franquista, y había una parte también de la extrema derecha. Llega un momento en que empieza a irse gente del Partido Popular, bien, porque no le convencía la política, digamos, tranquila de Rajoy en aquel momento, bien, porque no les convencía, digamos, una política que tildaban ellos de renuncia a sus ideas antiprogresistas, ¿no? Tema de iglesia, tema de feminismo, temas incluso de memoria, de tal. Y entonces, allí ese fue el caldo de cultivo, por ejemplo, de dos personas muy distantes, pero no quizá tan distintas, como Albert Rivera y Abascal. Albert Rivera estaba también en la juventud del Partido Popular, pero bueno, creyó que en Cataluña el Partido Popular no estaba haciendo lo suficiente, creó un nuevo partido y tuvo, digamos, un subidón tremendo, ¿no? Y por la otra parte Abascal, que pensó que hacía falta un discurso más duro, más tal, más cual contra los socialistas y tal y menos tal, ¿no? Entonces se cindieron los dos y se hizo la foto de Colón. Y en la foto de Colón el que salió ganando al final fue Abascal, que consiguió votos de gente, de ciudadanos y de gente también del Partido Popular que quería un discurso más duro. Y que claro, como resulta que en la foto estaban los tres, digamos, unidos en la foto y sonrientes y vamos a ganar, y la prensa de derecha, en fin, se puede mirar la hemeroteca fácil en San Google bendito, que está todo y tal, y tú lo miras, pero decía, las tres derechas, todos los conservadores unidos. Oiga, mire, es que no es lo mismo conservar la libertad que conservar el franquismo, o sea, no todos son igual de conservadores, con el mismo sentido. Y ahí empezó el tema. Y después pasa otra cosa, que ahora está de moda por lo de Ucrania, ¿no? Rusia, Putin, lleva intentando romper la columna vertebral de Europa desde hace unos casi 20 años, pero sobre todo en los últimos 10 años. A través de las redes sociales intervino en las elecciones de los Estados Unidos, intervino en las elecciones francesas en la vez anterior para fomentar a Le Pen. Le Pen ahora acaba de decir que su proyecto es romper con la OTAN y establecer una alianza con Rusia, blanco líquido en botella o leche o calcium 20, que ya no se fabrica. Entonces, en toda Europa está surgiendo la extrema derecha. Surgió en Italia, aunque Salvini, como quiso gobernar, pues llegó a un pacto con Draghi y entonces se ha atemperado y ya no habla de salir de la Unión Europea. Hungría abiertamente se ha enfrentado a la Unión Europea. Apoya a Putin también. ¿Sirve de algo pactar con la extrema derecha? ¿O habría que hacer un cordón sanitario que se llama la extrema derecha en las administraciones públicas? Vamos a ver, en algunos países ha funcionado el cordón sanitario. En algunos países porque no le da tanto aire, no le da tanta imagen a la extrema derecha. Pero yo creo que sobre todo lo que tiene que funcionar es que la democracia funcione mejor y sobre todo que la relación entre los partidos no esté presidida ni por los insultos ni por el odio, porque eso en ese ambiente gana la extrema derecha. Yo creo que en los últimos años en Europa, llevado del liberalismo mal entendido, ¿no? Se ha sacrificado mucho el Estado social, el Estado de bienestar que permitió tantos años de paz, progreso y libertad en Europa. Entonces, estamos viendo
miramos en cualquier ayuntamiento de Canarias o en el gobierno de Canarias, en el Parlamento, me da igual el gobierno que sea, del tipo que sea, o en el gobierno nacional o los grandes partidos nacionales. ¿Cuánta gente llegan a la política sin tener ni idea de lo que se van a encargar? Porque a lo mejor ponen parques y jardines a un señor que lo que le gusta son los ladrillos, los bloques del 20, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta más eficiencia en la política. Una vez Alfonso Guerra, en un meeting en La Coruña en el que yo estuve, que los socialistas iban fatal, ¿no? Dijo que en política era importante que unir dos condiciones: las convicciones que tuviera uno y la formación y las habilidades. O sea, que una persona con mucha formación y muchas habilidades no era suficiente. Era un tecnócrata y eso no es suficiente. Y una persona con mucho idealismo y muchas convicciones, solo, si era un incompetente, tampoco era suficiente. Que había que aunar eso. Y en España, en muchos niveles, la política se ha profesionalizado de tal forma que a veces hay que dar trabajo a un señor que no sabe nada de ese trabajo. Tú, por ser conductor de ambulancia, no puedes ser consejero de sanidad o ministro de sanidad o lo que sea. Vamos a ver, no quiero yo tal, ¿eh? O sea, no, entonces, pero la verdad que es una reflexión muy interesante que nos llevaría a otras muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué se queja la gente hoy en día? ¿En qué discurso cala, por ejemplo, de Marine Le Pen? Cala el discurso de vamos a devolver el dinero a los franceses, vamos a conseguir que los servicios sean mejores, vamos a conseguir que haya más. Lo que no se ha conseguido, es decir, el discurso en Madrid, por ejemplo, el de la extrema derecha. Todo el mundo tiene que tener casa, sí, pero resulta que 5.000 casas que eran sociales se vendieron a fondos buitres. Es que hay muchas ocupaciones por los rojos y tal. No. Hay 4.000 ocupaciones porque usted vendió 5.000 casas a los fondos buitres. Pero mire, eso me viene bien para lo que le quiero preguntar, porque en este contexto tan convulso, ¿cuál tiene que ser el papel del periodismo? ¿Simplemente ser un altavoz de todos los actores de la actualidad política o lo que usted acaba de hacer? Ir a los datos y contar, en este caso, cuál es la realidad. Desde que yo entré en el periodismo, un gran director que tuve el primero y después otro que llegó de director, que fue Guillermo Grasalte, José Luis Martínez Alberto y Guillermo García Alcalde, me enseñaron que el periodismo de datos era fundamental. El periodismo de hacer encuestas incluso de aficionados, porque yo iba con una multicopista, bueno, con papeles multicopiados. Yo vine a la Universidad de La Laguna a hacer una encuesta entre los profesores y los alumnos de la Universidad de La Laguna. Y iba a los institutos a ver qué pensaba la juventud. Y iba al Parque Santa Catalina, era, pues, de 600 encuestados, 400 dice que tal. No tenía rigor científico ninguno, pero era un periodismo de datos. Hoy en día ya los periódicos, en vez de recurrir a personas temerarias y poco formadas en aquel momento, ¿no?, como yo, que tenía más ilusión que formación, dicho sea de paso, ¿no?, pues recurren a gabinetes de estudio, a encuestas de sondeo. Eso es fundamental. Y después eso, en la información, no solo hay que dar la información pelada, hay que darla pelada pero contrastada, y sobre todo, hombre, contrastada significa que si tú dices que hay 4.500 ocupas en Madrid, a lo mejor te conviene decir por qué en Madrid hay 4.500 ocupas. El dato solo o por qué en España no es suficiente, entiendo. Claro, por qué en España hay tantos ocupas. A lo mejor también por la legislación, a lo mejor por más cosas. Entonces, yo creo que al lector hay que darle todos los ingredientes que forman parte del problema para que pueda discernir, porque si no, dices tú. En este mundo de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, obviamente es mucho más fácil acceder a la información, pero eso también ha hecho que se extienda la desinformación. ¿Usted cree que estamos mejor o peor informados que hace 15 años? Yo creo que tenemos una indigestión de información y que en las redes sociales, como decía Humberto Eco, se esconden muchos asaltantes, se esconden muchos chorizos, ¿no? Y además, de verdad, se esconden porque no ponen su nombre, su apellido, su carnet de identidad. Yo, cuando era director del periódico, o redactor jefe, me da igual, tú mandabas una carta al director y tenías que poner el documento nacional de identidad y un teléfono de contacto. Y el director, o quien delegara al director, llamaba a esa persona a ver si él había escrito esa carta.
Y si no lo había escrito él, no se publicaba, evidentemente. Y todas con nombre y apellido. No se permitía el seudónimo ni el anónimo. El anónimo podía servir para investigar esa línea, pero no para publicarlo. Hoy en día, tú, yo qué sé, en la barra de un barco, uno que era de mi época, el Carrera en La Laguna, o en la barra del Club Náutico en Gran Canaria o de cualquier sitio. Yo he tenido amigos troleros que contaban unas trolas de espanto, pero quedaban en los 5, borrachos o no, que estuviéramos en la barra del bar, en los 5. Hoy en día, tú te sientas en tu casa, en tu ordenador o en el móvil y tal, y estás cabreado porque tu mujer te echó un pleito esta mañana o te mandó a comprar calabacines a las 10 de la noche, y entonces agarras y te metes con todo el mundo, insultando a todo el mundo, porque te da la gana y levantando calumnias y tal. Hombre, pues mira, pues, y diciendo mentiras. Y a mí, que me hablen, yo qué sé, de economía, un economista con su nombre y apellido, me parece perfecto que me hable un señor. Hombre, decía un amigo mío, dice, claro, el problema de este país es que los que verdaderamente saben están conduciendo taxi o son peluqueros. Claro, todo el mundo, tú te metes en un taxi, el taxista te da una lección de política de miedo, porque yo haría esto y haría esto. Claro, usted haría eso, ¿verdad? Por eso es taxista. O por eso yo soy periodista, porque no sirvo para lo otro, ¿entiendes? La verdad es que son muchísimos asuntos súper interesantes, Ángel, pero... Espero que el taxista que me lleve ahora... Eso le iba a decir, no está viendo el programa seguro porque lo hemos grabado y se va a emitir en media hora, o sea que por esa parte estamos tranquilos, ya después la próxima vez veremos cómo lo hacemos. Pero la verdad es que ha tenido una carrera profesional muy activa en los medios de comunicación, después vinculado también a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también en publicaciones. ¿En qué está trabajando? Seguro que está trabajando en algo ahora mismo Ángel Tristán Pimienta. Estoy trabajando en 3 cosas. Una de ellas, no tengo años para escribirla. O sea, que esa no está, que son una especie de memoria y tal. Tengo terminado un diario de los 100 primeros días de la pandemia, de todo lo que duró el estado de alarma, que no he publicado hasta ahora, porque yo creía que en aquel momento no era necesario. Pero sin embargo, ahora, o en los próximos meses, cuando ya nos hemos quitado la mascarilla y algunos han quitado la máscara, entonces sí es importante publicarlo para que la gente siga recordando lo que pasó de verdad, lo que dijo cada uno cada día. El diario es una especie de crónica diaria de cómo era mi vida, de lo que hacía yo, de lo que hacía mi familia, de lo que leía en el periódico, de lo que decía Casado, Sánchez o el caso de la manteca, de quién votó tal al estado de alarma, quién votó en contra, quién primero dijo esto, quién dijo lo otro. Ha habido muchos cambios de rumbo y de discurso a lo largo de la pandemia, ¿no? Ha habido mucho, porque lo único que ha habido es tacticismo, es populismo, fundamentalmente lo que ha habido, oportunismo. Claro, pero a ver, hacer oportunismo con una pandemia parecen palabras mayores, ¿no? Pero fíjate tú, o sea, oportunismo se ha hecho hasta hace poco, ¿no? Comercio negro, que llamaría yo, con el tema de las mascarillas, inflando artificialmente los precios o cobrando comisiones indecentes. Yo conozco a empresarios que trajeron mascarillas y que las ofrecieron al gobierno gratis. Conozco empresarios. Y conozco otros empresarios que trajeron mascarillas y que el gobierno, de acuerdo con el estado de alarma, se las confiscó pagándole el valor de esas mascarillas. Y entonces, lo que yo moralmente no admito es que haya personas que ignoren todo eso y que digan, no, es que yo soy comisionista y cobrar un 100%, el doble. Oiga, pues mira, a mí eso no me parece moral en este momento, me parece moral, comprende, entre negocios privados. Yo qué sé, un señor hace un edificio de vivienda y las primeras las vende a 300.000 euros y después resulta que hay tanta demanda que las vende a 500.000, oye, es distinto. Voy a apuntarme por aquí lo de la publicación del diario, pero le falta uno de los trabajos en los que está en este momento entre manos y que no nos ha contado. ¿Cuál es? No, es uno sobre, en fin, el tema universitario. Pero ese lo tengo que
Lo tiene que madurar todavía. Lo tengo que madurar todavía. ¿verdad? El tema universitario, no, desde el principio, quiero decir, o sea, no es chivarme, entre comillas, de todo lo que he sufrido, sobre todo en el primer mandato, ¿no? La verdad, Ángel Tristán Pimienta, que siempre es un placer tenerle en esta casa y poder charlar. A mí, de verdad, me faltaría más tiempo para poder mantener esta conversación. Yo creo que son cosas que al final a la gente le interesan, que hace falta que haya referentes que sigan activos y que tengan una experiencia como la que usted tiene, que nos pueda permitir hablar de épocas que muchos no hemos vivido, como esa dictadura, y poder ponerlas en comparación con lo que vivimos ahora. Te habrás dado cuenta que soy un atrevido, porque... Ya, pero bueno, yo también lo soy y yo creo que eso es bueno, porque al final eso hace que las cosas queden mucho más dinámicas y más interesantes. Y yo agradezco que haya gente atrevida y valiente, y yo creo que en su carrera profesional lo ha demostrado. Es que yo creo que lo fundamental en un periodista es decir lo que se piensa y no pensar mucho lo que se dice. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, Ángel. La verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí. Estaremos muy pendientes de esas publicaciones y esperamos poder volver a tener la oportunidad de entrevistarle. Yo encantado. En otra visita que nos haga aquí por esta casa. Yo encantado. Muchísimas gracias. Ángel Tristán Pimienta ha estado hoy con nosotros. Espero que la entrevista haya sido de su interés. Nosotros nos despedimos. Les dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión. Les recuerdo que volvemos la próxima semana y además les voy a adelantar que merece la pena seguir la programación de Mírame Televisión la próxima semana, porque estamos trabajando en muchísimos asuntos que queremos adelantarles aquí en esta casa, en nuestros espacios informativos, y que sin duda les aseguro que merece la pena conocer. Que pasen una feliz noche.